y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos, Señor Jesús, nuestro acto de fe en tu presencia adorable, aquí en medio de nosotros. Recibe, Señor, en esta mañana nuestra acción de gracias por todas las manifestaciones de tu amor, por la vida, Señor, que nos regalaste, por la vida sobrenatural que nos diste en el bautismo, por toda esa lluvia de gracias que a lo largo de nuestra vida has hecho descender sobre nosotros, en nuestros hogares, en las comunidades. Gracias, Señor, por tu palabra con la cual nos iluminas todos los días, tu palabra que es vida. Gracias ante todo por tu Eucaristía, porque allí eres para nosotros pan de vida. Gracias por tu Espíritu, Señor, que nos diste desde el bautismo y que actúa tan silenciosamente, pero con tanto amor en cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, te entregamos de nuevo nuestras vidas. Te manifestamos el deseo que tenemos de conocerte cada día más, de servirte con amor, con generosidad, con alegría. Bendice, Señor, este día de retiro, de encuentro contigo. Quien hable interiormente a cada una de estas siervas tuyas, oh Señor, quien nos hable a todos los que te hemos llamado para que estés en medio de nosotros. Que tú seas siempre el Maestro, que tu mensaje nos llegue a través de distintos conductos, los que tú elijas, pero que sea siempre tu verdad, Señor. No permitas que nadie nos engañe, que nadie nos desvíe, Señor. ¿A dónde iremos lejos de ti, oh Jesús? ¿A dónde iremos? Te preguntaban tus discípulos. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedimos, Señor, la protección de María, su intercesión, que ella nos alcance en esta mañana las gracias que necesitamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Quiero en primer lugar, en cumplimiento de mi deber pastoral, informar a todas las religiosas sobre lo que la Conferencia Episcopal de Colombia escribió como documento en la última reunión que tuvo lugar en Medellín en el mes pasado, acerca del proyecto Palabra Vida que la Conferencia de Religiosos al principio quiso difundir o difundió, pero que ahora a través de la carta del Padre Rómulo pues parece que ya ha pedido que se acepte la orientación de la jerarquía. Lo que voy a decir no tiene ningún ánimo polémico, sino únicamente dar una orientación para que las personas que quieran verdaderamente contar con la orientación de la jerarquía, pues tengan en cuenta lo que ella les pide encarecidamente. Voy a leer el documento y hacer un corto comentario, sobre todo
en la parte primera que creo importantísima. Dice así: reconocemos como pastores la importancia de los religiosos en la evangelización y el papel decisivo que han cumplido en la misión evangelizadora de América Latina. Por eso comprendemos que para la nueva evangelización es urgente la movilización de todos los religiosos. Yo quiero repetir una vez más mi gratitud a todas las religiosas de la diócesis por la labor verdaderamente maravillosa que realizan. Yo aprecio profundamente la tarea de cada una de las comunidades que trabajan en la diócesis. La colaboración en primer lugar de las contemplativas. Ellas no pueden hacer una evangelización activa como la de ustedes, pero ellas con su vida de oración, de silencio, de mortificación, están alimentando la pastoral de la diócesis. Ellas son esas Marías que postradas a los pies del Señor escuchan su palabra y que están fortaleciendo la tarea de quienes, en una actitud más de apertura por su vocación y por su carisma, están en medio del mundo. Agradezco la tarea que realizan las religiosas que trabajan en la enseñanza, las que trabajan en hospitales, en asilos, en evangelización, las que trabajan con pobres, que trabajan con personas que tienen problemas morales, las que en uno u otro campo están dedicadas a extender el reino del Señor en la diócesis. Yo soy consciente de que sin la colaboración de las religiosas, que ha sido tan valiosa, la diócesis no sería lo que es. La diócesis tiene grandes bendiciones del Señor, tiene, claro está, dentro de problemas, de fallas, de deficiencias, un gran acervo de cosas positivas. Y esto lo debemos en gran parte a las religiosas que han trabajado desde hace tantos años en la mayor parte de nuestros pueblos y que continúan ahora trabajando. Cada vez que una comunidad me anuncia que tiene que irse de una parroquia, pues yo, después de suplicar mucho que no se retiren, lamento profundamente esa decisión cuando las superioras la toman por una u otra causa. Mi deseo sería el que no solamente ninguna se retirase, sino que viniesen más, que cada día el campo de la religiosa fuese más extenso en todas las parroquias de la diócesis. Y continúa el documento. Recordamos además que la nueva evangelización de América Latina ha de ser promovida por una iglesia orante bajo la guía del Espíritu Santo, como lo dijo el Santo Padre en Chambacú durante su visita a Colombia. Nuestra difícil época tiene especial necesidad de la oración, continuó Juan Pablo II en ese discurso en Cartagena. Ustedes están oyendo hablar mucho de nueva evangelización. Cada época tiene unos términos, unos nombres especiales sobre los cuales se insiste. Uno de ellos es nueva evangelización y es su santidad Juan Pablo II la persona que más ha insistido sobre ese lema, nueva evangelización. Pero la palabra nueva evangelización, si no se explica, puede prestarse a
conceptos desorientados. Porque alguien al oír de nueva evangelización puede pensar lo que hasta ahora se ha evangelizado no sirve y todo eso hay que cambiarlo por algo nuevo. No se trata de eso. Dice el Santo Padre en otro lugar que la nueva evangelización no consiste en enseñar una doctrina nueva, sino que debe ser evangelización nueva por su entusiasmo, por su fuerza, por los métodos que emplee, para transmitir el mensaje de siempre. El mensaje del Señor no puede cambiar, es el mismo ayer, hoy y siempre, como Jesucristo. La carta a los Hebreos nos dice una de las verdades más importantes de toda la Biblia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie puede predicar un evangelio nuevo, distinto del de Jesús. La evangelización de todas las épocas tiene que ser la misma. Mostrar la persona de Jesús y mostrar el evangelio o la buena nueva predicada por Jesús. Pero esa nueva evangelización que consiste en un entusiasmo nuevo, en una dinámica nueva, en un método nuevo, dice el Santo Padre, no se puede conseguir sino, grábense bien esas palabras, por una iglesia orante bajo la guía del Espíritu Santo. Aquí, por ejemplo, hay varias religiosas que ya están retiradas de la actividad por sus años o por enfermedades. Ya les he dicho en otras oportunidades que ellas no deben sentirse personas ya inútiles en el campo de la evangelización. Es tal vez la época más importante para ellas y más rica, porque esa nueva evangelización no la consigue sino una iglesia orante. Y son estas religiosas las que ahora pueden orar más, las que tienen más tiempo para estar a los pies del Señor, las que pueden interceder más por su pueblo. En muchas casas hay religiosas ya ancianas, enfermas, no son seres inútiles, son tal vez los elementos más importantes de la comunidad, que son las personas que con su sacrificio, con su oración, están alcanzando gracias abundantes de parte del Señor. Cuando se nos habla entonces de evangelización, el gran tema de esta época, hubo un sínodo dedicado a estudiar la evangelización y Pablo VI publicó después la exhortación Evangelii Nunciandi, que es tal vez el documento más importante de su pontificado, a pesar de que no fue una encíclica. Estamos frente a un compromiso, llevar el mensaje del Señor a un mundo que cada día tiene problemas mayores y que por muchos de esos problemas en gran parte se va alejando del Señor. Hay que llevar esa buena nueva de Jesús, de su persona y de su palabra, a todo el mundo, pero esto se consigue ante todo por la oración. Uno ve, por ejemplo, a un Carlos de Foucault, que descubre después de su conversión la importancia de la oración y se retira a un desierto, al Sahara, y allí, en ese desierto, consume su vida y la da también. Y uno puede pensar con criterios equivocados que este hombre habría podido hacer más si hubiese ido por el mundo predicando el mensaje evangélico. Y no pocas personas han influido tanto en esta época como él, por el ejemplo de su vida. Él en vida no vio nada, pero después de su muerte vino la fecundidad de su obra a través de las hermanitas y hermanitos. Ninguna vida de oración es estéril, grábense eso. Toda vida de oración es fecunda.
y es fecunda en la medida en que ore. Y el apostolado tiene fecundidad en la medida en que sea fruto de una vida de intensa oración y de íntima unión con el Señor. Yo no me canso de repetir las palabras del capítulo 15, versículo 5 del Evangelio de San Juan, que son la norma pastoral más sabia que pueda darse. El que está en mí, dice el Señor, y yo en él, ese da mucho fruto. No es el más inteligente, no es la persona más brillante, no es la que conozca y ponga en ejecución mejores dinámicas la que logra más, es la que está más unida con el Señor. Convenzámonos de estas verdades evangélicas para que no nos dejemos desorientar. Evangelizaremos en la medida en que oremos. Después de una oración intensa, una palabra que digamos, una carta que escribamos, un consejo que demos, podrá ser más bien que una conferencia muy bien estructurada. Muchas veces una vida ha cambiado por una frase que oye de una persona que está con el Señor. A veces no se requiere sino un solo ejemplo, la manera de actuar frente a determinada situación, lo que convence, lo que arrastra. Es una iglesia orante la que realizará la nueva evangelización, pero dice el Santo Padre, una iglesia orante bajo la guía del Espíritu Santo. Yo quiero insistir en este punto. Yo le decía a los sacerdotes en el retiro una cosa que cada día es más clara para mí. Yo les preguntaba por qué, en el caso de los sacerdotes, a pesar de que desde el seminario se habla tanto de la importancia de la oración, ¿por qué a pesar de que en cada retiro y en todos los ejercicios se insiste sobre la importancia de la oración, falta tanta oración en nosotros los sacerdotes? Y yo les decía, llego a una conclusión, y es esta: no ora sino la persona que recibe el don de la oración como regalo del Espíritu Santo. En Zacarías hay unas palabras: derramaré sobre la casa de David y sobre todos los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Si uno no recibe este don del Espíritu, el amor a la oración, no orará por mucho que le hablen de la importancia de la oración. Podrá ir tal vez a estar en la capilla porque el reglamento lo ordena y para no quedar mal, etc., pero no se orará con amor. En cambio, cuando una persona recibe este don del Espíritu, el don de la oración, busca las oportunidades para orar y aprende a orar en el mismo trabajo y aprende a orar en un viaje y va hablando íntimamente con su Señor que está en ella. Se va entablando una relación íntima de amor, de diálogo interno con el Señor. Nosotros somos iglesia y si queremos ser elementos de una nueva evangelización, abrámonos a esa apertura, a esa presencia y acción del Espíritu y pidámosle sobre todo que nos dé el don de la oración para que de esa manera, bajo su guía, nosotros podamos llevar de veras y efectivamente el mensaje evangélico al mayor número posible de personas. Pero oigan bien, que ante todo seamos evangelizados personalmente. Yo creo que una de las grandes equivocaciones que tenemos en la vida es pensar en los demás y no pensar primero en nosotros. Si queremos evangelizar, tenemos que ser primero evangelizados.
o sea, ponernos primero bajo la fuerza de la palabra del Señor para comunicarla después. Sentarnos primero a los pies del Señor para recibir su mensaje y luego transmitirlo. Ser, como dice el profeta Ageo, mensajeros del Señor. Las personas que primero reciban el mensaje en la contemplación y que después lo transmitan sin adulterarlo ni recortarlo. Y continúa el documento: comprendamos que la oración tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Para ser fieles al Señor y a los hombres a quienes servimos, hemos de escuchar la palabra y ponerla en práctica como la Virgen María. O sea que en el campo de la oración, la Biblia, la palabra de Dios, debe ocupar un lugar importantísimo. Yo diría que debemos orar la palabra de Dios, o sea, orar con ella, iluminados por esta palabra. Un solo texto de esta palabra divina puede ser tema para la oración no durante un día, sino durante tal vez meses. Una Sor Isabel o Beata Isabel de la Santísima Trinidad pasó muchos meses, inclusive años de su vida, saboreando esas palabras: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Esa palabra iba iluminando toda su vida. Y hay que ver la manera como esta carmelita, que no dio una conferencia por fuera, ha evangelizado al mundo. ¿Cuánto le debemos muchos de nosotros? ¿Cuánto le debo yo, por ejemplo, a ella, sus escritos? La manera como ella fue comprendiendo la riqueza del mensaje a través de la oración. Todo lo que ella nos ha dicho acerca de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nosotros. Esas palabras finales casi de su vida: he encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios mora en mi alma. Cuando comprendí esto, todo quedó iluminado para mí. Para que pidamos también al Divino Espíritu la gracia de amar su palabra. Recordemos que cuando la leemos decimos palabra de Dios, porque el autor principal de esa palabra es el Espíritu Santo, que es Dios. Por eso es distinta la Biblia a cualquier libro humano, porque la Biblia fue escrita por hombres, pero bajo la inspiración del Divino Espíritu. Esa es la gran diferencia, y ahí está su gran riqueza. Y no olviden que el Espíritu Santo actuó en el momento de inspirarla, por ejemplo, a un Jeremías o a un San Juan, pero actúa en el momento en que uno la lee. Actuó hace 20 siglos en un escritor sagrado, y cuando yo la leo hoy, actúa en mí. Él es el mismo también siempre. El Espíritu Santo está actuando sin cansancio. Es una presencia operante la del Divino Espíritu. Una presencia que, decía Pablo VI, es muy discreta, y por eso muchas veces ni siquiera la descubrimos. Porque el distintivo del Espíritu Santo es la discreción, esa manera suave como un murmullo, esa manera delicada como Él va actuando en el interior de cada uno de nosotros constantemente. Y continúa ya el documento. En esto no me voy a detener mucho, sino a informar. La lectura del texto del proyecto Palabra Vida suscita en nosotros, los obispos, desconcierto y perplejidad. Queremos subrayar algunos puntos que nos parecen más sobresalientes, sin pretender ser exhaustivos. Nuestro ánimo es ayudar a hacer claridad. Solo así logramos la comunión en la fidelidad. El ánimo, pues, de los obispos no es polemizar, sino iluminar. Ayudar a hacer claridad es su deber.
Es evidente que lo primero que se debe aclarar en la comprensión de la revelación es la comprensión de la revelación. ¿Cuál es el sentido de la revelación en la historia? ¿Cuáles son hoy las fuentes de la revelación? En el proyecto Palabra Vida no se ha tenido en cuenta la constitución Dei Verbum, especialmente en los números 5 y 12. Por esta misma razón nada se dice de la tradición y del magisterio. La palabra de Dios es analizada para tener una visión global de la historia de la salvación, pero solo a partir de unos cuantos textos bíblicos especialmente escogidos, sobre todo el Éxodo. Con esto se descubre que el proceso busca encontrar en la Biblia unos pasajes, dicen ellos iluminadores, de una mentalidad preconcebida que se quiere respaldar en la palabra de Dios. No se da una visión unitaria y homogénea de la única palabra divina. Llama la atención que el tiempo de la Iglesia desde Cristo hasta nosotros no sea mirado como parte de la historia de la salvación. Ustedes saben muy bien que la revelación tiene varias fuentes. Está la palabra del Señor, pero está también la tradición, y esa palabra del Señor y esa tradición tienen que ser iluminadas por el magisterio. Son tres elementos que no pueden separarse: palabra de Dios, tradición y magisterio. Y este proyecto trata únicamente de palabra de Dios, pero también mutilada, como lo vamos a ver adelante. Se echa mano de un paralelismo anacrónico entre la historia de Israel y la historia del pueblo en América Latina. Las que ya lo conocen se habrán dado cuenta, por ejemplo, cómo quiere hacer un paralelismo entre lo que eran los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob para los hebreos, y lo que deben ser los patriarcas de nosotros, los indígenas o los que venimos de mestizaje, etc. Y entonces se dice que estos pueblos han perdido la memoria de sus antepasados, que no están viviendo la realidad del Antiguo Testamento. Pues son cuentos. ¿Qué voy a saber yo quién era mi bisabuelo ya? Ni ellos tampoco estaban en esa línea, de modo que hacer la comparación de que yo tengo que vivir la realidad de los judíos respecto a sus patriarcas para aplicarlo ahora no es lo más indicado. Dice después: el método para interpretar la Sagrada Escritura utilizado por el proyecto resulta manipulándola, a pesar de que pretende rechazar esta tentación. Los criterios de la lectura bíblica, aunque literalmente son válidos, en su contenido son inaceptables. ¿Cuál realidad? El conflicto básico sociopolítico. ¿Cuál comunidad? El grupo consciente de su opresión y organizado para luchar. ¿Cuál texto? Los dos criterios anteriores determinan el tercero. Por eso se llega a afirmar luego: la preocupación principal ya no es interpretar el texto, sino interpretar la vida, nuestra historia, por medio del texto. Es notoria la falla eclesiológica que se encuentra en el proyecto. Se afirma ciertamente que la Biblia es el libro del pueblo, de la comunidad, de la Iglesia. Por eso el lugar de su lectura es la comunidad. Esa iglesia, esa comunidad son los grupos de pobres oprimidos, las comunidades de base. A eso se reduce la iglesia. Es muy evidente que el proyecto lleva a una iglesia popular. Los autores del proyecto han palpado el peligro de hacer más sectas en nuestras iglesias particulares. Se recurre con una frecuencia que llama la atención a la palabra pueblo.
aparece por lo menos 238 veces. Aunque en ocasiones se refiere al pueblo del Antiguo Testamento, en la mayoría de los casos se refiere al conjunto de gente pobre, sencilla, que no tiene participación en el poder, es decir, al pueblo de connotaciones sociopolíticas bien conocidas. En varias oportunidades los oprimidos del pueblo empobrecido, de la opresión del pueblo oprimido y angustiado, entre comillas, son las que sobresalen. Con ello aparece la dimensión política que se quiere dar a la expresión y desaparece la noción bíblico-teológica del pueblo de Dios empleada por el Vaticano II. Cosa parecida acontece con la expresión frecuente pobres, que ciertamente no se le mira desde los pobres de Yahvé. Tanto el pueblo como los pobres son la antítesis de los ricos, de quienes tienen el poder, de los opresores. Así se plantea todo el esquema de dominación-dependencia, unas veces en forma velada, otras en forma escueta, y se concluye en la necesaria lucha de clases. Ver, por ejemplo, las páginas 45 y 53. Como consecuencia de lo anterior, se enfatiza fuertemente la situación de conflicto. En la misma línea eclesiológica y pastoral, no comprendemos por qué un programa eminentemente pastoral como el presente no nace con el signo de la comunión jerárquica, ni reconoce el papel del magisterio eclesiástico, pues se ha publicado sin haber solicitado ni obtenido el imprimatur requerido por el artículo 6 de los estatutos de la CLAR. Comprendemos que para llegar al texto bíblico en todo su sentido original es necesario ubicarse en el momento histórico en el cual surgió. Pero no podemos aceptar el análisis marxista para realizar esa tarea. Es lo que encontramos cuando se afirma, entre comillas, se pretende alcanzar a percibir la situación del pueblo que manifestó el texto. Si es posible, se debe tratar de definir algunas características de la situación económica, social, política y religiosa, verificar los conflictos que aparecen implícita o explícitamente en el texto y cuál de ellos es el más importante y fundamental, cierra comillas. Luego se pasa al punto de vista del mensaje y se dice, entre comillas, se pretende captar la posición que el mismo texto toma frente a aquel conflicto principal, cómo responde a esta situación del pueblo, o sea, cuál es el mensaje que trae para el pueblo de ayer y de hoy. Las consideraciones anteriores hacen que el proyecto sea inaceptable en sí mismo y como instrumento de evangelización. Las consideraciones anteriores hacen que el proyecto sea inaceptable en sí mismo y como instrumento de evangelización. No puede emplearse ni en la animación de las comunidades religiosas, ni en la pastoral con nuestros fieles laicos. Los superiores competentes deben retirarlo de sus respectivas comunidades. Como obispos entendemos que estas observaciones y decisiones corresponden a nuestra obligación de ser maestros que orientan a las comunidades a nosotros confiadas. Seguiremos apoyando y estimulando los esfuerzos que promuevan el conocimiento, amor y vivencia de la palabra de Dios en ambiente de fidelidad al Señor y a los hermanos. Bogotá, 18 de febrero de 1989. Yo espero que ustedes, en este deseo de conocer la palabra del Señor y de llevarla como vida al pueblo, sigan estas orientaciones de la jerarquía. Ayer me decía un sacerdote que trabaja en el SPEC que hace pocos días fue a una población no de Antioquia
y habló sobre este tema con una religiosa, y ella le dijo: mire, nuestras superioras juraron realizar este proyecto aún contra los obispos. A mí me desconcertó tremendamente esa frase, porque no creo que ninguna superiora esté en esa tónica de hacer un juramento, de realizar un proyecto que le presenta a la CLAR aún contra los obispos. Yo espero, las conozco muy bien, que ustedes acepten esto como un cumplimiento del deber, como una orientación que se da por el bien de todas. Y voy a referirme precisamente a esto al final. Yo quiero invitarlas, como fruto de este retiro, a un estudio cada día más en oración de la palabra del Señor. Las que han trabajado en la diócesis en estos últimos años saben cómo la pastoral de la diócesis ha estado centrada en ese tema, la palabra de Dios. Que hemos tenido estos fines. Primero, conseguir que los fieles amen la palabra de Dios. Segundo, que los fieles conozcan la palabra de Dios. Tercero, que los fieles vivan la palabra de Dios. Y cuarto, que los fieles extiendan, comuniquen a los demás la palabra de Dios. Son 4 pasos. Y hemos empezado no por conocerla, sino por amarla. Por lo mismo que decía hablando de la oración. Uno no se dedicará a leer la palabra del Señor y a estudiarla si no la ama. Y el amor a la palabra de Dios es otro don del Espíritu Santo. Ustedes habrán notado en muchos laicos que entran en la renovación espiritual a través de un cursillo o a través de unos ejercicios o de un seminario de vida en el Espíritu, cómo empiezan a leer con alegría la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque reciben ese regalo del Espíritu Santo. Cuando yo leí la vida de San Agustín, encontré cómo este hombre, siendo todavía laico, oyó hablar de la palabra del Señor y empezó a leer el Evangelio de San Mateo una noche. Y fue tanto el gusto que tomó por este Evangelio de San Mateo que pasó toda la noche leyéndolo. No suspendió la lectura hasta que la terminó. Porque el Espíritu Santo le había dado ese regalo de amar la palabra. Por eso hay que pedir para nosotros y para nuestros fieles primero ese don, que todos amemos la palabra del Señor. Así adquiriremos el texto, claro está, y luego vendrá el segundo paso. Procuraremos conocer esta palabra del Señor. Yo les recomiendo mucho la Biblia de Jerusalén, la edición grande, porque tiene unas notas muy claras. La persona que no tenga oportunidad de hacer un curso especial de Biblia puede orientarse mucho con las notas que hay en esa edición, la Biblia de Jerusalén. No la edición pequeña, sino la grande. Conocerla, pero ¿para qué? Para vivirla. Porque no se trata de acumular conocimientos intelectuales sobre Biblia como se acumulan sobre historia o sobre sociología o psicología. No, la palabra es de vida, palabra vida, palabra que debe convertirse en vida, palabra que debe ser asimilada y luego practicada. Bienaventurados, decía el Señor, los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. No basta oír la palabra del Señor, no basta saberla de memoria, hay que vivirla. Y este tal vez es el punto más importante en toda pastoral bíblica, personal y luego comunitaria. Y uno debe hacerse siempre esa pregunta en oración, cuando lea uno determinada norma de la palabra del Señor, una tan sencilla como, por ejemplo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hacerse la pregunta, ¿cómo estoy yo frente a esta palabra del Señor que me habla de la humildad y de la bondad?
Cuando el Señor habla de la pureza o habla de la fe o habla de la paciencia, ¿cuál es mi conducta frente a esta palabra del Señor? Vivirla. Yo creo que esa es la gran necesidad que tenemos todos. ¿Por qué nuestro pueblo está como está? No busquemos distintas explicaciones sociológicas únicamente. Reconozcamos que la raíz primera está en el olvido de la palabra de Dios. Un pueblo al que no se le enseñó la palabra del Señor. Un pueblo al que no se ha evangelizado en una palabra. Y un pueblo al que no se ha invitado a vivir esa palabra del Señor, pues no va ni a apreciarla ni a llevarla a la vida. Todo lo contrario. A ese pueblo le está llegando el mensaje del mundo, del placer, del dinero, del poder a través de la televisión, de los periódicos, de la radio, de las conferencias. Y no le está llegando el mensaje del Señor. ¿Cuál es el resultado? El que estamos viendo. Violencia, robo, lujuria, todo lo que está llevando al mundo, porque no es solamente Colombia, a la ruina. Porque los países ricos de Europa son los que tienen más problemas tal vez morales actualmente. No es la situación económica la que explica todo y soluciona todo. Naciones como Suecia o Noruega, que tienen todas las soluciones económicas, en donde hay seguro social desde el nacimiento hasta la tumba, en donde no hay ningún problema en ese campo, son las naciones más disolutas tal vez que hay en el mundo actualmente, y donde hay el mayor número de suicidios, en donde ya no se sabe cómo dar alegría a este pueblo que es triste, porque tiene todo menos a Dios, porque tiene todo lo humano y no tiene lo divino. Y San Agustín decía con razón: nos hiciste para ti, oh Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Mientras no descansemos en el Señor, no podemos tener verdadera alegría. Y luego comunicar en un cuarto paso esa palabra del Señor, que no se necesita dar conferencias sobre la Biblia. Ustedes leen unas cartas como las de Santa Teresita y ven cómo ella estaba llevando mensaje a través de un determinado texto sobre el amor de Dios, sobre el amor misericordioso, sobre la infancia espiritual, etc. Uno puede en una carta poner la frasecita de la palabra del Señor que ilumine. En una conversación con un joven, con una mujer abandonada en problemas, con cualquier pobre, con cualquier rico, porque somos para todos, llevar la luz del mensaje del Señor. Y yo quiero invitarlas finalmente a esto, a que miren a todo hombre como objeto de evangelización, que no excluyamos por Dios, que no hagamos una selección a nuestro amaño para nuestra evangelización. Yo, sacerdote, soy para todo el pueblo de Dios. Ustedes, religiosas, son para todo el pueblo de Dios. No hablen únicamente que tienen que insertarse en determinada clase social, no, para todos. El rico tiene más necesidad a veces de evangelización que el pobre. No únicamente el pobre necesita nuestra acción, hay que tener opción preferencial por él, pero no exclusiva. No confundamos la palabra preferencial con la palabra exclusiva. Opción por una persona no es excluir a los demás. Una madre tiene que tener opción preferencial por sus hijos, pero no puede excluir a sus hermanos, ni a sus primos, ni a los vecinos. No, hay que tener una jerarquía, claro está, pero hay que llegar a todos. Jesús es el Salvador de todo el hombre y de todos los hombres, y Él es nuestro modelo. Recordemos que Él dio preferencia a los pobres, pero trabajó por la conversión también de los ricos. Abran un capítulo 19 de San Lucas y que encuentran a un Jesús que llama a un Zaqueo rico, avaro, y lo convierte. Está con él en su casa,
pasa con él todo un día evangelizándolo. Y al final este hombre dice: doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he robado algo voy a devolver 4 veces lo que he quitado. Y el Señor dice: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ese es el Jesús que debemos nosotros conocer y comprender, que no excluye ni a la prostituta, ni excluye al ladrón, ni excluye al rico, ni excluye al fariseo. Salvador de todos los hombres, venid a mí todos los que tenéis trabajos, venid a mí todos. Da su vida por todos, ora por todos, se entrega por todos. No vamos a ser cristianos si no tenemos esa visión universal de Jesús. Empecemos por nuestras vidas, luego por las comunidades. Extendamos el reino del Señor después de acuerdo con el carisma y posibilidades de cada congregación al mayor número de personas, pero volvamos al comienzo. Es ante todo con la oración, bajo la guía del Espíritu, como evangelizamos. Quiero terminar recordando estas palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3. Por esto, todo lo que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por basura. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. Ojalá estas palabras estuviesen grabadas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Todo lo que en el mundo valía para nosotros, ahora a causa de Cristo lo tenemos por algo que no tiene valor. A nada le concedemos valor si lo comparamos con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús nuestro Señor. Por causa de Cristo lo hemos perdido todo. ¿Por qué dejamos nuestros hogares? ¿Por qué dejamos el mundo? ¿Por qué no nos entregamos a algo que nos atraía? Por causa de Cristo lo hemos perdido todo. Y todo lo consideramos basura a cambio de ganar a Cristo y encontrarnos unidos con Él. Les ruego ahora el rato de oración personal, que es lo más importante. Pueden centrar esa reflexión, si quieren, en ese capítulo 3 de la carta a los Filipenses, ir a orar donde quieran.